Ella vio a su ex tóxico avanzando hacia ella a través de la discoteca abarrotada, su rostro retorcido por una rabia familiar. Sin pensarlo, se lanzó hacia el extraño más cercano, un hombre de ojos oscuros con un traje caro que desprendía peligro. Por favor, susurró contra su cuello. No dejes que me encuentre. Lo que no sabía era que acababa de suplicar protección al jefe de la mafia más despiadado de la ciudad, un hombre que nunca mostraba piedad con sus enemigos. Y él decidió que ella valía la pena conservar. El bajo resonaba en el pecho de Sara como un segundo latido mientras se apretaba contra la barra abarrotada, intentando desaparecer entre el mar de cuerpos. Las luces de neón del Club Midnight pintaban todo en tonos azules y rosas eléctricos, haciendo que el lugar pareciera un sueño febril del que desesperadamente quería despertar. Y vamos, Sara, solo una copa más, gritó Laya por encima de la música, su cabello rubio captando las luces estroboscópicas mientras agitaba 2 martinis en el aire. Prometiste que nos divertiríamos esta noche. Sara forzó una sonrisa y aceptó el vaso, aunque su estómago se revolvía con cada sorbo. Diversión, ¿verdad? Como si pudiera olvidar por qué necesitaba esta distracción en primer lugar. 3 meses. 3 meses desde que finalmente encontró el coraje para dejar a Mark. Y aún saltaba ante las sombras, aún miraba por encima del hombro a donde quiera que iba. «Estás haciendo eso otra vez», dijo Laya, acercándose lo suficiente para que Sara pudiera oler su perfume caro mezclado con alcohol. «Esa cosa de mirar paranoica a tu alrededor. Mark no está aquí, ¿vale? Ni siquiera sabe de este lugar». Sara asintió, intentando creerlo. La orden de alejamiento supuestamente debía hacerla sentir segura. El nuevo apartamento al otro lado de la ciudad supuestamente debía darle un nuevo comienzo. Pero el papel no podía detener la forma en que su corazón latía con fuerza cada vez que su teléfono vibraba con un número desconocido. O cómo se congelaba al ver destellos de cabello oscuro entre la multitud hasta que se daba cuenta de que no era él. La música cambió a algo más duro, más agresivo, y los cuerpos se apretaron más en la pista de baile. Sara observó a las parejas bailando juntas, perdidas en sus propios mundos, y sintió un pinchazo de algo que no podía nombrar. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió tan libre? Tan sin miedo. «Necesito un poco de aire», le gritó a Laya. Pero su amiga ya estaba siendo arrastrada a la pista de baile por un tipo con demasiado gel en el cabello y una sonrisa que gritaba problemas. Sara se abrió paso entre la multitud hacia la parte trasera del club, donde antes había notado una sección VIP más tranquila. Tal vez allí podría recuperar el aliento, entender por qué venir aquí se sentía como un error tan grande. Su sangre se convirtió en hielo. Allí, al borde de la pista de baile, estaba Mark. Sus ojos oscuros escaneaban la multitud con la precisión metódica de un depredador. Y aún en la iluminación caótica, podía ver el gesto familiar de su mandíbula cuando estaba enfadado. Realmente enfadado. Sus ojos se encontraron a través de la sala y su rostro se torció en algo que podría haber sido una sonrisa si no pareciera tanto una amenaza. Comenzó a abrirse paso entre los bailarines, sus movimientos bruscos y determinados, y la parálisis de Sara se rompió. Giró sobre sí misma, el pánico arañándole la garganta. La salida estaba demasiado lejos, bloqueada por demasiada gente. El baño la atraparía. ¿A dónde podía ir? ¿A dónde podía? La sección VIP, una plataforma elevada con áreas de asientos lujosos, separada por cuerdas de terciopelo, custodiada por hombres con trajes caros que parecían capaces de levantar un coche. Y allí, en la cabina más alejada del piso principal, estaba sentado un hombre que parecía existir en su propia burbuja de quietud, a pesar del caos a su alrededor. Era alto, incluso sentado. Podía notarlo. Cabello oscuro, ojos más oscuros, y un rostro que pertenecía a antiguos cuadros italianos. Hermoso y peligroso a partes iguales. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más de lo que Sara ganaba en 6 meses. Y sostenía un vaso de lo que parecía ser un whisky caro, como si fuera un arma.
pero fue la forma en que estaba sentado lo que captó su atención. Completamente relajado, totalmente en control, como si no solo fuera dueño de la cabina, sino de todo el club. Como si nada ni nadie pudiera tocarlo. Sara no pensó. No podía pensar. La voz de Mark se acercaba, llamando su nombre por encima de la música con ese tono que significaba problemas, y su cuerpo se movió por puro instinto. Pasó por debajo de la cuerda de terciopelo, ignorando el gruñido sorprendido del guardia, y se arrojó al regazo del extraño. Sus brazos rodearon su cuello como si él fuera un salvavidas y ella se estuviera ahogando, lo cual no estaba lejos de la verdad. Por favor, susurró contra su oído, su voz quebrándose. Por favor, no dejes que me encuentre. Por un instante, el hombre se puso rígido debajo de ella. Sintió la fuerza contenida en su cuerpo, la forma en que sus músculos se tensaron como si estuviera decidiendo si ella era una amenaza o simplemente estaba loca. Luego, su brazo rodeó su cintura, fuerte, protector, posesivo, y la acercó más. Tranquila, cariño, murmuró, su voz baja y áspera como un whisky añejo. Había un acento allí, algo que hablaba de dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Te tengo. Sara se arriesgó a mirar hacia la pista de baile y vio a Mark empujando contra uno de los guardias, su rostro rojo de furia. El guardia, enorme con manos como jamones, simplemente negó con la cabeza y cruzó los brazos. Mark intentó discutir, gesticulando salvajemente en dirección a Sara, pero la expresión del guardia nunca cambió. «¿Amigo tuyo?», preguntó el extraño. Y Sara pudo sentir cómo su atención se desplazaba hacia Mark como un depredador enfocándose en su presa. Logró decir Sara, su corazón aún latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. No me deja en paz. No se supone que esté aquí. Hay una orden de alejamiento. Algo cambió en la postura del hombre. No exactamente más tenso, sino más concentrado. Como si acabara de decidir algo importante. Su mano libre se posó en su muslo, el toque casual, pero inconfundiblemente posesivo. ¿Cómo se llama? La pregunta fue hecha tan bajito que Sara casi la perdió por la música. Mark. Mark Davidson. Lo siento, no debería haber. Hiciste exactamente lo que debías hacer. Su pulgar trazó un pequeño círculo en su pierna. Y a pesar de todo, Sara sintió que comenzaba a relajarse por primera vez en meses. Soy Dante. Solo Dante. Sin apellido, como si no lo necesitara. Como si todos ya debieran saber quién era. Observó a Mark intentar una vez más pasar a los guardias. Lo vio sacar su teléfono, probablemente para llamar a la policía y denunciarla por violar la orden de alejamiento, algo que había amenazado antes. Pero mientras levantaba el dispositivo, otro guardia apareció a su lado. Este no habló, solo miró fijamente, y la mano de Mark descendió lentamente. ¿Cómo hiciste?, comenzó a preguntar Sara. La mano de Dante se movió a su espalda, firme y cálida. Digamos que la gente tiende a escuchar cuando sugiero que se vayan. Mark lanzó una última mirada venenosa en su dirección antes de desaparecer entre la multitud. Sara sintió que la tensión abandonaba su cuerpo tan rápido que casi se derrumbó. Solo los brazos de Dante la mantuvieron erguida. Gracias, respiró. No sé cómo. No hace falta. Estudió su rostro con ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Estás a salvo. Eso es todo lo que importa. Algo en su tono la hizo estremecer, aunque no de miedo. Había una promesa allí, y una advertencia. ¿A salvo con él, tal vez? Pero, ¿a salvo de él? Esa era una pregunta completamente diferente. Debería ir a buscar a mi amiga, dijo Sara, aunque no hizo ningún movimiento para salir del cálido círculo de sus brazos. Los labios de Dante se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Por supuesto, pero Sara. Ella se congeló. No le había dicho su nombre. Si vuelve a molestarte, llámame.
Una tarjeta de presentación apareció en su mano como por arte de magia. Papel grueso con solo un número de teléfono grabado en plata. Sin nombre, sin empresa, día o noche. Sara tomó la tarjeta con dedos temblorosos. ¿Cómo sabes mí? Pero cuando levantó la vista, Dante ya estaba observando a la multitud de nuevo, su expresión indescifrable, aparentemente despedida. Se deslizó de su regazo con piernas inestables y de inmediato extrañó su calor. Gracias, dijo de nuevo, pero él solo asintió sin mirarla. Sara se abrió paso a través de la multitud aturdida, la tarjeta de presentación quemándole la palma. Encontró a Laya en la barra, borracha y risueña, completamente ajena a lo que acababa de pasar. Ahí estás. ¿A dónde desapareciste? Te vi hablando con un tipo guapísimo. Pero luego, Dios mío, Sara, parece que hubieras visto un fantasma. Mark estaba aquí, dijo Sara con voz apagada. Todo el color abandonó el rostro de Laya. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Te hizo daño? ¿Necesitamos llamar a la policía? No, está manejado. Creo. Los ojos de Sara volvieron a la sección VIP, pero la cabina estaba vacía ahora. Dante se había ido como si nunca hubiera estado allí. Deberíamos irnos a casa. Laya no discutió, probablemente viendo algo en la expresión de Sara que le advirtió no insistir. Recogieron sus cosas y se dirigieron a la salida. Pero al salir al aire fresco de la noche, Sara no pudo evitar la sensación de que la estaban observando. Un sedán negro con ventanas tintadas estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor encendido. Mientras caminaban hacia el coche de Laya, la ventana del sedán se bajó lo suficiente para que ella vislumbrara unos ojos oscuros familiares. Dante levantó la mano en un pequeño saludo, y luego la ventana se cerró y el coche desapareció en el tráfico. Sara apretó la tarjeta de presentación con más fuerza y se preguntó en qué se había metido. Pensó que Mark era peligroso. Pero el hombre que acababa de salvarla era algo completamente diferente, algo que hacía que su pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Todavía estaba pensando en sus manos sobre su piel cuando se durmió esa noche. La tarjeta de presentación guardada cuidadosamente bajo su almohada como un talismán contra la oscuridad. El olor a café quemado y grasa golpeó la nariz de Sara mientras se ataba el delantal alrededor de la cintura, intentando sacudirse la inquietud persistente de la noche anterior. Había soñado con ojos oscuros y manos gentiles, con ser abrazada como algo precioso en lugar de algo roto. La tarjeta de presentación pesaba en su bolso, un recordatorio de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como había pensado. Chica, pareces la muerte recalentada, llamó Rosa desde detrás del mostrador del Murphy's Diner. A los 62 años, Rosa había visto todo tipo de desamor entrar por esas puertas y tenía un sexto sentido para los problemas. Noche larga. Algo por el estilo, murmuró Sara, tomando la cafetera y comenzando sus rondas matutinas. La rutina familiar de tomar pedidos y esquivar manos errantes de camioneros normalmente la anclaba. Pero hoy, todo se sentía diferente, como si estuviera esperando que algo ocurriera. Laya irrumpió por la puerta exactamente a las 10:30, aún con la ropa de ayer y rímel corrido bajo los ojos. Se deslizó en la sección de Sara con el dramatismo de alguien que había estado ensayando esta conversación toda la mañana. Bien, cuéntamelo todo, exigió Laya, sin siquiera molestarse en mirar el menú. Y me refiero a todo. ¿Quién era ese tipo anoche? Porque, Sara, cariño, los hombres como ese no ayudan a chicas al azar por la bondad de su corazón. Sara sirvió el café habitual de Laya, con extra de crema, e intentó parecer casual. Te dije que Mark estaba allí. El tipo me ayudó a evitar una escena. Fin de la historia. Laya se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pregunté por ahí después de que te fuiste. ¿Sabes qué descubrí? Esa sección VIP está reservada todos los viernes por la noche para el mismo grupo. Y el tipo con el que estabas, Sara, creo que era Dante Moretti.
La cafetera se deslizó de las manos de Sara, enviando líquido marrón salpicando por la mesa. Lo siento, lo siento. ¿Sabes quién es Dante Moretti? Laya agarró la muñeca de Sara, sus uñas cuidadas clavándose en la piel. Mi primo Tony trabaja en seguridad en el centro. Dice que Moretti controla la mitad de los negocios de la ciudad. Del tipo que no se anuncia en las páginas amarillas, si me entiendes. La sangre de Sara se heló. Pensó en cómo los guardias de Dante habían aparecido de la nada, cómo Mark había retrocedido sin pelear, cómo Dante había sabido su nombre sin preguntar. Estás siendo dramática, dijo Sara. Pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. ¿Lo estoy? Esos no eran solo porteros, Sara. Eran guardaespaldas. Profesionales. Y la forma en que ese hombre te miró, Laya se estremeció, como si estuviera decidiendo si valías la pena mantener con vida. Antes de que Sara pudiera responder, la campana del diner sonó. Se giró para saludar al nuevo cliente y sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. Mark estaba en la puerta, su cabello normalmente perfecto desaliñado y sus ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Su mirada la encontró de inmediato, y esa mezcla familiar de rabia y obsesión torció sus facciones en algo feo. Tenemos que hablar, dijo, su voz resonando a través del diner a pesar de la multitud matutina. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se giraron. Tienes que irte, llamó Rosa desde detrás del mostrador, ya alcanzando el teléfono. Ahora mismo, antes de que llame a la policía. Mark rió, pero no había humor en ello. Llámalos. No estoy rompiendo ninguna ley al desayunar. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Sara. ¿Verdad, cariño? El apodo golpeó como una bofetada. Las manos de Sara temblaron mientras dejaba la cafetera, el recuerdo muscular gritándole que se disculpara, que se hiciera pequeña, que hiciera lo que fuera necesario para evitar su ira. Pero entonces recordó el peso del brazo de Dante alrededor de su cintura. La forma en que la había hecho sentir protegida en lugar de presa. Vete, dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. La sonrisa de Mark era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Eso no es muy amable, especialmente después del espectáculo que diste anoche. Dio un paso más cerca y Sara retrocedió instintivamente hacia el mostrador. ¿De verdad pensaste que no lo descubriría? ¿Pensaste que los jueguitos de tu nuevo novio me asustarían? No sé de qué estás hablando. No me mientas. La máscara se deslizó, revelando la rabia familiar debajo. Te vi, Sara, arrojándote a un extraño como una vulgar. Mi detective dice que el tipo es mala noticia. Realmente mala noticia. No tienes idea del peligro en el que te has metido. Detective. El estómago de Sara se desplomó. Mark había contratado a alguien para seguirla de nuevo. El único peligro aquí eres tú. Laya se levantó tan rápido que su taza de café se hizo añicos contra el suelo. Ella tiene una orden de alejamiento. Psicópata. La atención de Mark se desplazó a Laya con un enfoque depredador. Y tú debes ser la amiga que sigue llenándole la cabeza con ideas de dejarme, de ser independiente. Su voz bajó a algo casi conversacional. Deberías tener más cuidado con los consejos que das, Laya. A veces eso hace que la gente salga herida. La amenaza fue tan casual, tan directa, que por un momento nadie se movió. Luego Rosa estaba allí con un bate de béisbol que guardaba detrás de la caja. Y dos de los clientes habituales, ambos trabajadores de la construcción construidos como muros de ladrillo, se levantaron de su cabina. Hora de irte, amigo, dijo uno de ellos. Mark miró alrededor del diner, observando los rostros hostiles, la postura lista de las personas preparadas para echarlo a la fuerza. Su sonrisa nunca vaciló. Esto no ha terminado, Sara. Nunca terminará. Y cuando tu nuevo amigo se aburra y te tire como la basura que eres, estaré esperando.
Enderezó su chaqueta con un cuidado exagerado. Siempre estaré esperando. Se fue tan repentinamente como había llegado, pero su presencia permaneció como humo. Sara se dio cuenta de que estaba temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. Cariño, necesitas llamar a la policía, dijo Rosa suavemente, dejando el bate a un lado. Presenta una denuncia. Acaba de amenazarte delante de una sala llena de testigos. Sara asintió con la cabeza entumecida, pero sabía que no importaría. Nunca importaba. Mark era demasiado listo, demasiado cuidadoso. Se conseguiría un abogado, diría que todo fue un malentendido, tal vez incluso le daría la vuelta y la acusaría de acoso. El sistema que se suponía debía protegerla había fallado antes. Pero tal vez ahora tenía otra opción. Su mano encontró la tarjeta de presentación en su bolso, los dedos trazando los números grabados. Dante había dicho que la llamara si Mark la molestaba de nuevo, día o noche. Sara. La voz de Laia parecía venir de muy lejos. Me estás asustando. ¿En qué estás pensando? Sara levantó la vista y, por primera vez en meses, sintió algo diferente al miedo. No era exactamente esperanza. Era más oscuro que eso, más peligroso. Pero era mejor que sentirse indefensa. Estoy pensando, dijo en voz baja, que tal vez es hora de combatir el fuego con fuego. El SUV negro apareció afuera del Murphy's Diner exactamente a las 6 de la tarde, justo cuando Sara colgaba su delantal. Lo había estado esperando desde la visita de Mark por la mañana, aferrándose a la tarjeta de presentación de Dante como a un salvavidas. Pero de alguna manera, aún no estaba preparada para la realidad. A través de las ventanas tintadas, pudo distinguir dos figuras en los asientos delanteros. Pero fue el hombre que salió de la parte trasera quien le cortó la respiración. Dante se veía diferente a la luz del día, más real, más peligroso. El traje caro había desaparecido, reemplazado por jeans oscuros y una chaqueta de cuero que no ocultaba la gracia depredadora en sus movimientos. Sara, su voz llevaba la misma autoridad baja que recordaba. Pero algo había cambiado. Había un filo ahora, algo más duro. Necesitamos hablar. Ella miró a su alrededor nerviosamente. La multitud de la cena comenzaba a llegar y Rosa observaba desde detrás del mostrador con una sospecha no disimulada. Aquí no, dijo Sara. La gente. Sube al coche. No era una petición. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. Este no era el protector gentil del club. Era alguien completamente diferente. Pero cuando dudó, su expresión se suavizó levemente. Por favor. Llamaste pidiendo ayuda. Déjame ayudarte. Sara había llamado hace 3 horas, después de la visita de Mark. Después de que el temblor finalmente se detuviera, marcó el número con dedos temblorosos y dejó un mensaje de voz que probablemente sonaba tan desesperado como se sentía. Ahora se preguntaba si eso había sido un error. El trayecto transcurrió en un silencio tenso. Sara observó cómo las calles familiares daban paso a otras desconocidas, luego a una parte de la ciudad que nunca había visto antes. Almacenes antiguos y edificios industriales bordeaban la carretera, sus ventanas oscuras y vacías como ojos muertos. ¿A dónde vamos?, preguntó. A un lugar donde no nos interrumpan. El SUV se detuvo en un estacionamiento abandonado junto a lo que parecía una antigua fábrica textil. Dante salió y esperó a que ella lo siguiera, con las manos en los bolsillos, perfectamente relajado. Pero Sara notó cómo sus ojos nunca dejaban de moverse, catalogando cada sombra, cada amenaza potencial. Tu ex vino a verte hoy, dijo sin preámbulos. Cuéntame exactamente qué pasó. Sara se rodeó con los brazos, de repente con frío. ¿Cómo sabes eso? Me aseguro de saber cosas. Dante se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, algo caro y oscuro.
Especialmente cuando esas cosas conciernen a las personas bajo mi protección. Nunca pedí tu protección. No. Entonces, ¿de qué trataba esa llamada telefónica, Sara? ¿Con qué necesitabas ayuda? Ella quería estar enfadada por su presunción, por la forma en que hablaba, como si ya fuera su responsabilidad. Pero la verdad era que necesitaba ayuda más que nunca. Amenazó a mi amiga, dijo en voz baja. Y, él contrató a alguien para seguirme. Un detective privado. Sabe cosas sobre anoche, sobre ti. Algo parpadeó en el rostro de Dante. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O un cálculo? ¿Qué tipo de cosas? Dijo que eras peligroso. Que no tenía idea del tipo de problemas en los que me estaba metiendo. Sara lo miró, estudiando su rostro en la tenue luz. ¿Tiene razón? Durante un largo momento, Dante no respondió. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. ¿Marco? Sí, soy yo. Haz una verificación de antecedentes sobre Mark Davidson. Trabaja en el centro. Probablemente finanzas o leyes. Quiero saber todo. Dónde come, dónde duerme, con quién ha estado hablando. Hizo una pausa, escuchando. No, esto es personal. Y Marco, hazlo discretamente. Colgó y se volvió hacia Sara. Tu ex está a punto de lamentar mucho haberme involucrado en su pequeña obsesión. Eso no responde a mi pregunta, ¿verdad? Dante se acercó más, haciéndola retroceder contra el SUV. Sus manos se apoyaron a ambos lados de su cabeza, encerrándola sin tocarla. ¿Quieres saber si soy peligroso, Sara? La respuesta es sí. Muy peligroso para las personas que amenazan lo que es mío. No soy tuya, susurró, pero su voz carecía de convicción. No. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me llamaste a mí en lugar de a la policía? Su pulgar trazó su mandíbula tan suavemente que casi fue una caricia. ¿Por qué me miras como si quisieras que arreglara esto por ti? Porque la policía la había fallado antes. Porque las órdenes de alejamiento eran solo pedazos de papel. Porque por primera vez en meses se había sentido segura en sus brazos. No quiero cambiar un hombre controlador por otro, dijo, repitiendo las palabras de su esquema. La risa de Dante fue baja y áspera. Controlador, cariño. Si quisiera controlarte, ya estarías encerrada en algún lugar seguro donde Mark Davidson nunca podría encontrarte. Esto, señaló entre ellos, es darte una opción. ¿Qué opción? Puedes irte a casa, fingir que anoche nunca pasó. Esperar que Mark se aburra y pase a alguna otra pobre chica, sus ojos se oscurecieron. O puedes confiar en que maneje esto a mi manera. ¿Tu manera siendo la permanente? La respiración de Sara se entrecortó. No había malentendidos en su significado. No había lugar para malas interpretaciones. Estaba hablando de matar a Mark. Tal vez no con tantas palabras, pero la intención era clara como el cristal. No puedo pedirte que. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. El teléfono de Dante vibró y miró la pantalla. Marco es rápido. Dice que tu ex ha estado haciendo preguntas sobre mí por la ciudad, específicamente sobre mis intereses comerciales. Eso lo convierte en más que solo tu problema. ¿Qué significa eso? Significa que Mark Davidson acaba de convertirse en una responsabilidad. Guardó el teléfono, su expresión volviéndose fría, y no tolero responsabilidades. La forma casual en que lo dijo, como si Mark fuera solo otro elemento en una lista de tareas, debería haberla aterrorizado. En cambio, Sara sintió que algo dentro de su pecho se despegaba. Algo que había estado agazapado en el miedo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar de pie derecha. ¿Realmente harías eso por mí? Haría cosas peores que eso por ti. La honestidad en su voz era brutal. Pero necesito que entiendas en qué te estás inscribiendo aquí. Mi mundo no es bonito, Sara. No es seguro.
Y una vez que estás dentro, no hay vuelta atrás para ser la chica que sirve café y espera lo mejor. Sara pensó en las amenazas de Mark, en el detective siguiéndola, en todas las noches que había pasado despierta preguntándose si finalmente se rompería y la lastimaría, o peor aún, lastimaría a alguien que le importaba. Ya estoy dentro, se dio cuenta. Estaba dentro en el momento en que te abracé. La sonrisa de Dante fue afilada como una cuchilla. Entonces, bienvenida a la familia, cariño. Han pasado 3 días antes de que Dante volviera a llamar. 3 días mirando por encima del hombro en el trabajo. 3 días saltando cada vez que sonaba la campana del diner. 3 días de Rosa preguntando si estaba bien con esa expresión de madre preocupada que ponía cuando pensaba que una de sus chicas estaba en problemas. Sara estaba limpiando mesas durante la calma de la tarde cuando su teléfono vibró. El número era desconocido, pero algo la hizo contestar de todos modos. Hay un coche afuera, la voz de Dante era tranquila. Controlada. Sedán negro. Sube. Dante, estoy trabajando ahora. Sara. La línea se cortó. Sara miró por la ventana y vio el sedán estacionado en la acera, las ventanas bajadas lo suficiente para ver a Dante en el asiento del copiloto. Incluso desde la distancia, podía leer la tensión en su postura. Rosa, tengo que irme. La mujer mayor dijo, ya tomando el trapo de limpieza de las manos de Sara. Pase lo que pase, ese hombre ahí afuera parece que va en serio. El trayecto los llevó a un restaurante italiano de lujo en el distrito financiero, el tipo de lugar que Sara solo había visto en películas. Dante la condujo más allá del puesto de la anfitriona sin detenerse, a través de un comedor lleno de hombres trajeados hablando en voz baja hasta una sala privada en la parte trasera. Siéntate, dijo, sacando una silla en una mesa pequeña preparada para 2. Necesitamos hablar. El servicio fue inmediato y silencioso. El vino apareció sin ser pedido, seguido de platos de comida que olían increíble y no sabían a nada porque el estómago de Sara estaba hecho un nudo. «Estás asustada», observó Dante, cortando su ternera con precisión quirúrgica. ¿No debería estarlo? Básicamente me secuestraste del trabajo. Te invité a cenar. Hay una diferencia. Dejó el cuchillo y se recostó, estudiando su rostro. Cuéntame sobre Mark. ¿Cómo empezó? La tenedor de Sara se detuvo a medio camino de su boca. ¿Por qué? Porque necesito entender con qué estamos lidiando. Cuanto más sepas sobre sus patrones, sus desencadenantes, mejor podré protegerte. El vino la estaba haciendo hablar más de la cuenta. O tal vez era la forma en que Dante escuchaba, completamente concentrado, como si cada palabra importara. Sara se encontró hablando de cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Laia. Al principio era perfecto, dijo, mirando su copa. Flores, cenas caras, todos esos pequeños gestos románticos que ves en las películas. Me hacía sentir especial, como si valiera algo. Pero luego empezó a hacer sugerencias sobre mi ropa, mis amigos, mi trabajo, cosas pequeñas, ¿sabes? Decía que solo quería que fuera la mejor versión de mí misma. Sara rió con amargura. Fui tan estúpida. Pensé que significaba que le importaba. No fue estúpido. Fue manipulación. La voz de Dante tenía un filo de ira que no estaba dirigido a ella. Depredadores como él son buenos encontrando mujeres que nunca han sido tratadas bien. Saben exactamente qué botones presionar. ¿Cómo sabes tanto sobre eso? Porque he visto lo que hombres como él les hacen a las mujeres que creen que poseen. Algo oscuro parpadeó en su rostro. Mi madre estaba casada con un hombre como Mark. Diferentes métodos, la misma enfermedad. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda e inesperada. Sara sintió que algo cambiaba en su pecho, no lástima, sino reconocimiento. Ambos eran sobrevivientes a su manera. ¿Cuándo te diste cuenta de qué era?, preguntó Dante. La primera vez que me golpeó,
los dedos de Sara trazaron inconscientemente su clavícula, donde aún había cicatrices leves donde él la había agarrado. Estaba tan arrepentido después. Lloró, me compró joyas, prometió que nunca volvería a pasar. Y le creí. ¿Cuántas veces? Demasiadas. Sara encontró sus ojos, vio comprensión en lugar de juicio. La última vez me puso en el hospital, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. Fue entonces cuando finalmente encontré el coraje para irme. Pero no te dejó ir. Dijo que le pertenecía. Que nadie me amaría como él lo hacía. La voz de Sara bajó a un susurro. A veces le creía. Dante extendió la mano sobre la mesa y tomó su mano, su pulgar trazando sobre sus nudillos. Estaba equivocado en todo. Algo en su tono la hizo mirar hacia arriba bruscamente. Había calor en sus ojos oscuros, algo que hizo que su pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Dante. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Número desconocido. La sangre de Sara se heló. Contesta, dijo Dante en voz baja. Ponlo en altavoz. La mano de Sara tembló mientras deslizaba para aceptar la llamada. Hola, cariño. La voz de Mark llenó la pequeña sala, enfermizamente dulce. ¿Disfrutando de tu cena? La mano libre de Sara voló a cubrir su boca, pero Dante atrapó su muñeca, negando con la cabeza. Mantén la calma, decían sus ojos. ¿Cómo supiste? ¿Realmente pensaste que no lo descubriría? Mi detective es muy bueno en su trabajo. Dice que últimamente has estado en compañía interesante. El tono de Mark cambió. Se volvió más feo. Sara? ¿Así es como estás pagando las cenas elegantes? Mark, por favor. Te estoy observando ahora mismo, de hecho. Un lugar dulce. Muy romántico, muy público. La amenaza era inconfundible. Sal, Sara. Vamos a tener una charla. Y dile a tu novio que se quede dentro a menos que quiera que esto se ponga feo. La línea se cortó. Sara miró el teléfono, todo su cuerpo temblando. Dante ya estaba de pie, sus movimientos tranquilos y decididos. De dentro de su chaqueta, sacó una pistola, elegante, negra, mortal. Sara nunca había visto una pistola de verdad antes, no de cerca. Parecía más pequeña de lo que esperaba e infinitamente más aterradora. Quédate aquí, dijo. No, espera. Sara agarró su brazo. Dijo que no. Sé lo que dijo. La sonrisa de Dante era afilada como una navaja. Pero Mark Davidson no es el único que puede hacer amenazas. A través de la ventana frontal del restaurante, Sara vio a Dante salir a la acera. No podía ver a Mark, pero podía ver la postura de Dante, depredadora, controlada, como un gran felino rodeando a su presa. Su teléfono sonó de nuevo. Tu novio tiene agallas. Se lo concedo. La voz de Mark estaba tensa de rabia, pero si piensa que puede intimidarme. La línea se quedó en silencio. Luego Mark estaba gritando, hola. Sonidos de pánico que hicieron que el estómago de Sara se revolviera. Cuando Dante regresó 5 minutos después, sus nudillos estaban ensangrentados y su expresión era sombría. Empaca una bolsa, dijo en voz baja. Te quedas conmigo esta noche. ¿Está vivo? Por ahora, los ojos de Dante eran negros como el invierno. Pero Sara, entraron a tu apartamento mientras hablábamos. Está escalando. Esto ya no es solo obsesión. Es guerra. Sara estaba en medio de su apartamento destruido, sus manos temblando mientras observaba el daño. Su sofá había sido cortado, el relleno esparcido por el suelo como nieve. Los marcos de fotos estaban rotos, su vidrio crujiendo bajo sus pies. Su dormitorio era peor. La ropa rasgada y arrojada por todas partes.
su colchón volteado y cortado con un cuchillo. Estaba buscando algo, dijo Dante desde detrás de ella, su voz mortalmente tranquila. O enviando un mensaje. Ambos, pensó Sara, recogiendo los restos de una foto suya con Laia de la Navidad pasada. Mark siempre había odiado esa foto, decía que Laia era una mala influencia, que llenaba la cabeza de Sara con ideas sobre independencia. No puedo quedarme aquí, susurró Sara. No, no puedes. La mano de Dante se posó en su hombro, cálida y estabilizadora. Empaca lo que necesites. Vienes a casa conmigo. Casa. La palabra envió un aleteo inesperado a través de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que algún lugar se sintió como hogar? 20 minutos después, Sara seguía el SUV de Dante a través del distrito adinerado en las afueras de la ciudad. Su casa, en realidad una mansión, estaba detrás de altas puertas y jardines cuidados, toda de piedra caliza y ventanas altas que brillaban doradas contra el cielo nocturno. ¿Aquí es donde vives?, preguntó Sara mientras entraban en una entrada circular. Uno de los lugares. Dante la ayudó a salir del coche, su mano deteniéndose en la parte baja de su espalda. Estarás a salvo aquí. Lo prometo. El interior era como algo sacado de una revista. Pisos de mármol, candelabros de cristal, pinturas al óleo que probablemente costaban más que el salario anual de Sara. Pero fue el hombre que esperaba en el vestíbulo lo que hizo que sus pasos vacilaran. Era más bajo que Dante, más robusto, con hilos plateados en su cabello oscuro y ojos que no perdían detalle. Cuando miró a Sara, ella se sintió como un insecto bajo un microscopio. Marco Benedetti, dijo, extendiendo una mano que ella estrechó con reticencia. Dante me ha hablado de ti. Marco es mi consigliere, explicó Dante. Oh, gracias a Dios. La voz de Laia estaba sin aliento por el alivio. Estaba tan preocupada cuando no llegaste a casa anoche. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Sara miró alrededor de la opulenta sala de comedor donde Dante estaba leyendo informes financieros sobre su café como una persona normal en lugar de alguien que había discutido casualmente sobre asesinatos la noche anterior. Estoy a salvo. Mark irrumpió en mi apartamento. Jesús, Sara, llamaste a la policía. Está manejado. La frase sabía amarga. Todo siempre estaba manejado en el mundo de Dante. ¿Manejado cómo? Sara, me estás asustando. ¿Dónde estás exactamente? No puedo hablar ahora. ¿Estás con él? Con Moretti. La voz de Laia bajó a un susurro. Sara, escúchame. He estado preguntando, haciendo algunas investigaciones. Este hombre es peligroso. Realmente peligroso. Hay rumores de que las personas que lo cruzan simplemente desaparecen. Los ojos de Sara encontraron a Dante al otro lado de la mesa. Él la observaba con esa expresión indescifrable, probablemente escuchando cada palabra. Tengo que colgar, dijo rápidamente. Sara, espera. Pero ya había colgado. Cuando levantó la vista, Dante todavía la observaba. Amiga preocupada por ti, preguntó suavemente. Algo por el estilo. Es natural. Desapareciste sin previo aviso. Te mudaste con un hombre en el que no confía. Dobló su periódico con movimientos precisos. Laia es inteligente al estar preocupada. ¿Me estás haciendo vigilar? Te estoy haciendo proteger. Hay una diferencia. La hay. Porque desde donde estoy sentada, se siente como si hubiera cambiado una prisión por otra. La expresión de Dante se endureció. Si así es como te sientes, eres libre de irte en cualquier momento. Pero si lo haces, no puedo garantizar qué pasará después. La amenaza era sutil pero inconfundible. Sara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, igual que con Mark. Jaula diferente, guardián diferente, pero una jaula al fin y al cabo. Necesito un poco de aire, dijo, levantándose abruptamente. Voy contigo.
No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Necesito estar sola unos minutos. Por favor. Dante asintió lentamente, pero ella podía sentir sus ojos siguiéndola mientras salía. Los jardines eran hermosos, pacíficos, pero todo lo que Sara podía pensar era en los altos muros coronados con cámaras de seguridad, los guardias que vislumbró patrullando el perímetro. ¿Paraíso o prisión? Tal vez no había diferencia. La llamada llegó a las 2 de la mañana, sacando a Sara de un sueño inquieto. Había estado quedándose en la mansión de Dante durante una semana, y los lujos aún se sentían extraños, como ponerse ropa cara de alguien más. Su teléfono vibró contra la mesita de noche de mármol, el nombre de Mark brillando en la pantalla como una maldición. Casi no contestó. Casi. Pero algo en la forma en que seguía sonando, insistente y desesperado, hizo que su dedo se detuviera sobre el botón de aceptar. Sara. La voz de Mark era diferente. Cruda, rota. Por favor, no cuelgues. ¿Cómo conseguiste este número? Necesito verte. Necesito explicar. No hay nada que explicar. Sara se sentó en la cama, envolviéndose con las sábanas de seda como si fueran una armadura. Entraste en mi apartamento. Me amenazaste. Estaba asustado. Este tipo con el que estás, Sara, no tienes idea de lo que es capaz. Las cosas que descubrí. Mata a gente, Sara. Por dinero, por poder, por diversión, tal vez. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Ser la de un mafioso? La palabra golpeó como una bofetada, pero Sara forzó su voz a mantenerse firme. Hemos terminado, Mark. Aléjate de mí. No puedo. Su voz se quebró. Te amo. Sé que lo arruiné. Sé que te hice daño, pero puedo cambiar. Puedo ser mejor. Solo dame 5 minutos para explicar todo. No, por favor. Ahora estaba llorando. Lágrimas reales que ella podía escuchar a través del teléfono. 5 minutos. En algún lugar público, algún lugar seguro. El parque cerca de tu antiguo apartamento. ¿Recuerdas nuestra primera cita allí? Solo 5 minutos. Y si después de eso aún no quieres tener nada que ver conmigo, te dejaré en paz para siempre. Lo juro por la tumba de mi madre. La resolución de Sara vaciló. Recordaba esa primera cita, lo encantador que había sido Mark, como parecía todo lo que siempre había querido. Antes de los celos, antes del control, antes de la violencia. Sara, por favor, te lo suplico. Ella miró alrededor de la opulenta habitación, pensó en la conversación que había escuchado. La forma en que Marco la miraba como si fuera una amenaza a eliminar. 5 minutos. Gracias, Dios. Gracias. Mañana al mediodía junto a la fuente. Solo tú, Sara. Si traes a tu novio o a sus matones, sabré que nunca me amaste de verdad. La línea se cortó. Sara miró su teléfono, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. No le contó a Dante sobre la llamada. En el desayuno, empujó los huevos por su plato e hizo pequeñas charlas sobre el clima mientras se leía informes comerciales que probablemente contenían más violencia que sus novelas policíacas favoritas. Marco se unió a ellos como cada mañana esa semana, sus ojos sospechosos catalogando cada movimiento de ella. Pareces distraída, observó Marco, cortando su tostada con precisión quirúrgica. ¿Algo te preocupa? Solo adaptándome, dijo Sara. Es mucho para asimilar. Estoy seguro. La sonrisa de Marco fue fina. Pasar de un diner a esto debe sentirse como un cuento de hadas. Marco. La voz de Dante tenía una advertencia. ¿Qué? Solo estoy conversando. Pero los ojos de Marco nunca dejaron el rostro de Sara. Aunque supongo que incluso los cuentos de hadas tienen sus lados oscuros.
Las esposas de Barba Azul también pensaron que eran afortunadas, hasta que abrieron la puerta equivocada. La referencia envió hielo a través de las venas de Sara. ¿La estaba amenazando? ¿Advirtiéndola? Ambas cosas. Tengo algunos recados que hacer hoy, dijo Sara con cuidado. Nada importante, solo cosas de chicas. Dante levantó la vista de sus papeles. Tony puede llevarte a donde necesites ir. Tony, uno de sus guardaespaldas. Otro lazo. Otra forma de rastrear sus movimientos. Está bien. Puedo tomar el autobús. Insisto. El tono de Dante no admitía discusión. No es seguro que esté sola ahora. Sara forzó una sonrisa. Por supuesto. Gracias. Pero cuando se acercó el mediodía, le dio esquinazo a Tony en la sección de cosméticos de una tienda por departamentos del centro, saliendo por la entrada de empleados mientras él esperaba en las escaleras mecánicas. Había aprendido algunas cosas sobre evasión durante sus meses evitando a Mark. El parque era exactamente como lo recordaba. Senderos bordeados de árboles, parejas caminando de la mano. La vieja fuente donde Mark la había besado por primera vez. Él estaba esperando en su antiguo banco, luciendo de alguna manera más pequeño, disminuido. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una esperanza desesperada. «Viniste», respiró, levantándose mientras ella se acercaba. «No estaba seguro de que lo hicieras». 5 minutos, dijo Sara, manteniéndose bien fuera del alcance de sus brazos. Empieza a hablar. Este tipo Moretti, no es lo que parece. Contraté al mejor investigador privado que el dinero puede comprar y las cosas que encontró. Sara, este hombre ha matado al menos a una docena de personas. Maneja drogas, prostitución, juegos de azar ilegales. Es un monstruo y tú no. Mark se estremeció. Nunca maté a nadie. Nunca vendí veneno a niños ni obligué a mujeres a... Me pusiste en el hospital. Estaba enfermo. Las palabras salieron en un torrente. Ahora lo sé. He estado viendo a un terapeuta, tomando medicación. Puedo mostrarte las recetas. Sara, estoy mejorando. Me estoy convirtiendo en el hombre que siempre mereciste. A pesar de todo, Sara sintió un destello de la vieja simpatía. Mark había sido su primer amor antes de que todo saliera mal. Tal vez realmente estaba intentando cambiar. Quiero creerte, dijo en voz baja. Pero no puedo. Ha pasado demasiado. Entonces solo déjame ayudarte a alejarte de él. Tengo un plan. No. Sara retrocedió, la realidad cayendo sobre ella. Esto no se trataba de redención o segundas oportunidades. Se trataba de posesión, de la incapacidad de Mark para aceptar que ella había seguido adelante. Esto es exactamente lo que siempre haces. Me haces daño, luego intentas salvarme de las consecuencias de tus propias acciones. Sara, me voy ahora. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Mark la detuvo en seco. Sé sobre la reunión. La sangre de Sara se convirtió en hielo. ¿Qué reunión? Mañana por la noche. Tu novio y su gente están planeando eliminar a algunos rivales. La familia Roselli. Creo que algo sobre un almacén en los muelles. La sonrisa de Mark era triunfante. Mi investigador ha sido muy minucioso. Tiene fotos, grabaciones, todo. Una llamada telefónica al FBI y tu querido Dante desaparece para siempre. La trampa se cerró a su alrededor. Esto no se trataba de reconciliación. Nunca lo había sido. Mark había encontrado una palanca, algo para obligarla a volver a su órbita. ¿Qué quieres?, preguntó con voz apagada. Vuelve a casa conmigo. Esta noche. Desaparecemos. Empezamos de nuevo en otro lugar. Haz eso y olvidaré todo lo que sé sobre los negocios de Moretti. El teléfono de Sara vibró. Un mensaje de un número desconocido.
Hermoso día para una reunión. Sonríe para la cámara. Su cabeza se alzó, escaneando el parque. Allí, junto a la línea de árboles, un hombre con una lente de teleobjetivo. El investigador de Mark documentando todo. Seguro, dijo Mark, siguiendo su mirada. Por si intentas correr de vuelta con tu novio mafioso, él recibirá copias de estas fotos dentro de una hora, mostrando que te reuniste conmigo voluntariamente. ¿Qué crees que hace un hombre como ese con las mujeres que lo traicionan? El mundo de Sara se inclinó hacia un lado. Pensó en las miradas sospechosas de Marco, su charla sobre eliminación y responsabilidad, en la promesa de Dante de que estaba bajo su protección y que podría pasar si él pensaba que esa protección había sido mal colocada. Estaba atrapada entre dos depredadores y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se dio cuenta de que podría no sobrevivir a ninguno de los dos. Tic-tac, Sara, dijo Mark suavemente. ¿Qué va a hacer? Sara miró a Mark al otro lado del almacén abandonado, sus muñecas ardiendo por las ataduras de plástico que las ataban detrás de la silla. Las fotos habían sido entregadas exactamente como se prometió, su encuentro con Mark, su abrazo, el beso que él le había forzado antes de que sus asociados la drogaran y la trajeran aquí. Solo podía imaginar lo que Dante pensó cuando las vio. No va a venir, dijo Mark, paseándose frente a ella como un animal enjaulado. La máscara encantadora se había deslizado por completo ahora, revelando algo feroz y desesperado debajo. Tu novio recibió el mensaje alto y claro. Su pequeña, lo traicionó por su ex, los hombres como él no perdonan ese tipo de humillación. El almacén olía a óxido y madera podrida, iluminado solo por tiras fluorescentes que zumbaban en lo alto como insectos moribundos. Los asociados de Mark resultaron ser 3 hombres que ella no reconoció. Músculo de cualquier familia rival con la que había hecho su trato. Los Rosellis, recordó de las conversaciones escuchadas. Esto no debía pasar, dijo Sara, probando las ataduras en sus muñecas. El plástico le cortaba la piel, sacando sangre. Dijiste que solo querías hablar. Mentí. Mark se agachó frente a ella, su rostro a centímetros del suyo. Me hiciste mentir. ¿Tienes idea de lo que me has hecho pasar? La humillación. Tuve que arrastrarme ante estos animales, prometerles información sobre las operaciones de Moretti solo por la oportunidad de recuperarte. Nunca volveré. No importa lo que me hagas. La mano de Mark cruzó su rostro, haciéndole girar la cabeza hacia un lado. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No hay tú sin mí. Nunca lo hubo. Yo te hice, Sara. Te di valor, propósito, significado, y así es como me pagas. Uno de los hombres Roselli, un tipo corpulento con tatuajes de prisión trepando por su cuello, miró su reloj. Llega tarde. Tal vez realmente no viene. Vendrá. Otro dijo, tipos como Moretti, no dejan pasar los insultos. Querrá manejar esto personalmente. Como si lo hubieran invocado, las luces del almacén se apagaron. La oscuridad fue absoluta, tragándose el sonido y el espacio. Sara escuchó a Mark maldecir, escuchó el roce de zapatos en el concreto, el clic metálico de las armas siendo desenfundadas. Posiciones, siseó alguien. Recuerden, queremos a Moretti vivo si es posible. La chica es prescindible. Un disparo explotó desde algún lugar en las vigas, ensordecedoramente fuerte en el espacio cerrado. Uno de los hombres Roselli gritó, el sonido cortándose abruptamente. La iluminación de emergencia se encendió, bañando todo en un rojo infernal que creaba más sombras de las que disipaba. ¿Y Jesucristo, dónde está? La voz de Mark se quebró con pánico. Otro disparo, más cerca. Esta vez Sara vio un destello de cañón desde detrás de una pila de contenedores de envío. Vio a otro hombre girar y caer. El soldado Roselli restante vació su cargador en esa dirección. Los disparos rápidos resonando como truenos. Luego silencio.
Mark agarró la silla de Sara, arrastrándola hacia atrás hacia lo que parecía una zona de oficinas. «Sal, Moretti», gritó en la oscuridad. «Tengo a tu pequeña». Un movimiento en falso y... La ventana de la oficina explotó hacia adentro en una lluvia de vidrio y pólvora. Dante entró como un ángel vengador. Su rostro era una máscara de furia controlada que hizo que la respiración de Sara se detuviera. Se movía con una gracia letal, una pistola en cada mano, y por un momento entendió exactamente por qué la gente le temía. El último hombre Rosely intentó girar su arma, pero Dante ya estaba en movimiento. 2 disparos, al centro del cuerpo, y el hombre se desplomó sin un sonido. «Hola, Mark», dijo Dante conversacionalmente, como si se hubieran encontrado en una cafetería. «Creo que tienes algo que me pertenece». Mark presionó su pistola contra la sien de Sara, su mano temblando tanto que el cañón repiqueteaba contra su cráneo. «Aléjate. La mataré. Lo juro por Dios». «No, no lo harás». Dante entró en la luz roja y Sara vio algo en su rostro que hizo temblar su alma. «¿Sabes cómo lo sé? Porque matarla te robaría tu única ventaja y entonces no tendría absolutamente ninguna razón para dejarte vivir». Las fotos obviamente fueron montadas. Sara nunca me traicionaría voluntariamente. Los ojos de Dante encontraron los de ella a través del almacén y vio una certeza absoluta allí. Confianza a pesar de todo. La pregunta es, ¿la obligaste o la drogaste? ¿Importa? ¿Importa cuánto tiempo sufrirás antes de morir? La respiración de Mark venía en jadeos cortos y llenos de pánico. La amé primero. Era mía antes de que siquiera supieras que existía. No puedes simplemente. De hecho, puedo. Dante levantó su arma con una precisión casual. «Sara, cierra los ojos». Ella lo hizo, apretándolos fuerte, y escuchó el disparo que terminó con Mark Davidson para siempre. Cuando el zumbido en sus oídos se desvaneció, manos gentiles cortaban las ataduras de sus muñecas. Dante se arrodilló junto a su silla, su toque sorprendentemente tierno para un hombre que acababa de matar a 3 personas sin sudar. «¿Estás herida?», preguntó, examinando su rostro donde Mark la había abofeteado. «Estoy bien», la voz de Sara salió como un graznido. «Dante, no lo hice. Las fotos no fueron». «Lo sé». La ayudó a ponerse de pie, estudiándola cuando sus piernas amenazaron con ceder. Marco las analizó en 1 hora. La iluminación estaba mal. Los ángulos demasiado convenientes. Trabajo de aficionado. Entonces, ¿por qué tardaste tanto en venir? La sonrisa de Dante fue afilada como vidrio roto. Quería que pensaran que habían ganado. Quería que estuvieran relajados, confiados. Hace que matar sea más fácil. Sara miró alrededor del almacén, los cuerpos, la sangre acumulándose en el suelo de concreto. Este era el mundo de Dante. Violencia y muerte entregadas con precisión quirúrgica. Debería estar horrorizada. Debería estar corriendo hacia la salida más cercana. En cambio, sintió que algo se desbloqueaba en su pecho. Alivio. Seguridad. Por primera vez en su vida, alguien había venido por ella. Alguien la había elegido por encima de todo lo demás. «Vámonos a casa», dijo Dante, envolviéndola con su abrigo. «¿Casa?» «Sí», pensó Sara mientras pasaban junto al cuerpo sin vida de Mark. Eso sonaba exactamente correcto. La finca Moretti se sentía diferente cuando regresaron en las horas previas al amanecer. Más segura de alguna manera, como si la violencia en el almacén hubiera quemado las últimas ilusiones de Sara y dejado solo la verdad en su lugar. Los hombres de Dante se deshicieron eficientemente de su ropa y armas manchadas de sangre mientras María se preocupaba por las heridas de Sara con la calma practicada de alguien en el vestíbulo de mármol. Pero Sara negó con la cabeza. «No puedo dormir». «Todavía no». Lo miró. Este hombre que había matado por ella sin dudar,
que confió en su inocencia cuando las pruebas sugerían traición. Necesitamos hablar. Terminaron en un estudio rodeado de libros encuadernados en cuero y pinturas al óleo que probablemente tenían historias más oscuras de lo que ella quería saber. Dante se sirvió 3 dedos de whisky y le ofreció lo mismo, pero Sara declinó. Necesitaba su mente clara para esta conversación. Marco querrá que me vaya, dijo sin preámbulos. Después de esta noche, después del riesgo que traje a tu operación. Marco trabaja para mí, no al revés. La voz de Dante era acero envuelto en seda. Y tú no trajiste riesgo. Trajiste claridad. Ahora sabemos quiénes son nuestros enemigos, y todos están muertos. Todos ellos. Los Rosellis pensarán 2 veces antes de moverse contra nosotros de nuevo. En cuanto a Mark, la sonrisa de Dante no tenía calidez. Digamos que su investigador privado no tomará más fotos. Sara se estremeció, aunque no del todo por miedo. Había algo embriagador en ser protegida con tanta crueldad absoluta, en valer la pena matar por ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora tú eliges. Dante dejó su vaso y se acercó más. No del todo tocándola, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que radiaba de su cuerpo. ¿Has visto cómo es mi mundo, Sara? ¿Realmente lo has visto? La violencia, la sangre, las cosas que hacemos para proteger lo que es nuestro. Puedes irte. Te daré dinero, una nueva identidad si la necesitas, protección hasta que estés instalada en algún lugar seguro. O te quedas conmigo. Sabiendo exactamente lo que eso significa. Antes de que Sara pudiera responder, su teléfono vibró. La foto de contacto de Laya sonreía desde la pantalla, todo cabello rubio y ojos inocentes. Sara la miró por un largo momento antes de rechazar la llamada. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Contesta, dijo Dante en voz baja. Ponlo en altavoz. El dedo de Sara dudó sobre la pantalla, luego aceptó la llamada. Sara, gracias a Dios. La voz de Laya estaba sin aliento por el pánico. He estado llamando durante horas. ¿Estás bien? Escuché que hubo algún tipo de incidente. ¿Cómo lo escuchaste?, preguntó Sara, aunque ya sabía la respuesta por la mirada en el rostro de Dante. Una pausa. Demasiado larga. Está en las noticias. Violencia en algún almacén del centro. Estaba preocupada. No, no lo está, dijo Dante, hablando por primera vez. Aún no se ha informado nada. Mi gente se aseguró de eso. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Laya habló de nuevo, su voz había cambiado, dejó la preocupación sin aliento por algo más frío. Hola, Dante. Me preguntaba cuándo lo descubrirías. El mundo de Sara se inclinó hacia un lado. Laya, ¿qué? Lo siento, Sara. Realmente lo siento. Eres mi mejor amiga, y nunca quise que llegara tan lejos. La voz de Laya era plana ahora. Profesional. Pero los Rosellis pagan mejor que servir mesas nunca lo hizo. La traición golpeó como un golpe físico. Sara se hundió en la silla más cercana, su mente tambaleándose. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Mark no era solo un ex obsesivo, aunque realmente estaba obsesionado contigo, lo que lo hizo más fácil. Necesitábamos a alguien cercano a ti, alguien que pudiera empujarte a la órbita de Moretti y luego informar sobre sus actividades. El club, susurró Sara. Tú sugeriste ir a ese club. Los Rosellis sabían que Dante estaría allí esa noche. Solo necesitábamos que hicieras contacto, que captaras su atención, aunque no esperábamos que realmente te mudaras con él. La expresión de Dante estaba tallada en piedra, pero Sara podía ver la furia fría creciendo detrás de sus ojos. ¿Dónde estás ahora, Laya? En algún lugar seguro. En algún lugar donde tus hombres nunca me encontrarán. Una risa amarga.
¿Realmente pensaste que podrías eliminar a toda una familia criminal en una noche? Los Rosellis han estado planeando esto durante meses. Derribarte fue solo el primer paso. Y Sara fue el cebo. Sara fue el cebo perfecto. Dulce, inocente, lo suficientemente dañada como para necesitar ser salvada. Exactamente el tipo de mujer que haría que un hombre como tú bajara la guardia. Otra pausa. Realmente lo siento, Sara. Por lo que vale, si me importas, pero esto es negocio. La línea se cortó. Sara miró el teléfono, sintiendo que el suelo se había abierto bajo sus pies. Todo, su amistad con Laia, su trabajo en el diner, incluso su relación con Mark, había sido orquestado. Había sido una marioneta bailando al son de las cuerdas de alguien más. Se equivoca en una cosa, dijo Dante suavemente. Sara lo miró a través de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba llorando. ¿Qué? Ya no eres Evo. Eres familia. Y yo protejo a mi familia. La palabra la golpeó como un relámpago. Familia, no posesión, no trofeo, sino familia. Elección, no cautiverio. Los Rosellis vendrán por ti, dijo. Por ambos. Que lo intenten. Dante se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. No te mentiré, Sara. Elegir esta vida significa elegir peligro. Significa sangre en tus manos y enemigos en tu puerta. Significa nunca estar completamente a salvo. Pero también significa nunca estar indefensa otra vez. Nunca estar sola, nunca tener que huir. Sus pulgares trazaron sobre sus nudillos, un gesto tan suave que contradecía todo lo demás sobre él. Significa ser mía y yo ser tuyo hasta que la muerte nos separe. Sara miró en sus ojos oscuros y vio su futuro reflejado allí. Peligroso, violento, hermoso a su manera retorcida. Pensó en la traición de Laia, en la obsesión de Mark, en todas las formas en que el mundo había intentado romperla. Luego pensó en Dante viniendo por ella a través del fuego y la sangre, en la certeza absoluta en su voz cuando dijo que nunca lo traicionaría voluntariamente. Nunca tendrás que huir de nuevo, prometió, repitiendo las palabras de su esquema. Sara se inclinó hacia adelante y lo besó, saboreando whisky y violencia y algo que podría haber sido amor. Cuando se separaron, ella estaba sonriendo. Entonces te elijo, dijo. Elijo esto. Todo esto. La sonrisa de Dante fue afilada como una cuchilla y 2 veces más hermosa. Bienvenida a la familia, cariño. Afuera, el sol estaba saliendo sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. Sara lo observó a través de las altas ventanas y se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Había cambiado su pasado por un futuro lleno de un amor oscuro y peligroso. Y nunca había sido más feliz.